ya otro bloque aquí en 106 TV. Bueno, me encuentro con el señor Ambrosio Morán y como siempre tenemos un bloquecito aquí en el programa para hablar sobre la historia de la ciudad de La Calera. El programa pasado, don Ambrosio, estuvimos hablando sobre la fábrica Minetti. Bueno, yo dije que quedaba un montón de cosas para comentar esta fábrica y va a seguir quedando. Pero hoy vamos a volver a hablar de eso, don Ambrosio. Sí, hoy vamos a tratar de explicar un poquito más o menos cómo eran las partes de la fábrica, cómo funcionaban, pero vamos a hacer otro programa inclusive para poderlo explicar mejor. Sí, porque hay, como usted siempre me cuenta, hay un montón de cosas para comentar de la fábrica. Digamos, el movimiento, todo lo que se podía hacer para poder hacer el cemento pobre. Ajá, bueno, aquí hemos traído este cuadro, la gente para que lo vea y se dé una idea más o menos. Bueno, pásame a explicar, don Ambrosio. Bueno, mira, la fábrica de cemento, por ejemplo, nosotros tenemos, estas eran las primeras canteras, primitivas canteras donde se traía el material. Sí. La elaboración del cemento se hace en base a la piedra calcárea. Ajá. Y una cierta pequeña cantidad, al último, que lo vamos a explicar después, de yeso, para poder elaborar el cemento. Después, el mucho dependía del agua. Un 100% de la, casi diríamos, de la piedra y otro 100% del agua. Porque esta fábrica andaba con una usina propia, una usina termoeléctrica. No me diga. Y para producir la fuerza, digamos, para mover la usina, andaba en base a vapor. Mirá vos. Para eso había unas calderas que están, por esta parte de acá había dos calderas, una sobre cada horno. Una sobre Con cada el mismo calor del horno se producía el calor a las calderas y producía el vapor que después, por intermedio de unas combinaciones especiales, iba a la usina que estaba aquí. En esta parte estaba la usina eléctrica. Ajá. ¿Me entiendes? Ahí la estamos viendo en la cámara, bastante bien. Es decir que por intermedio de, digamos, del mismo movimiento del horno, producía el vapor en la caldera para poder marchar la usina, que la usina es la que producía la corriente, a su vez es la que hacía andar todo el movimiento de la fábrica. Ahora, las partes de la fábrica. A ver, sí, porque es enorme, ¿eh? Sí, mira, esta parte es la parte, arriba era la oficina técnica y la dirección de la fábrica. Abajo funcionaba el laboratorio químico, porque claro. normalmente cada hora se analizaba el clinker, que es la piedra molida ya quemada, y el fango, porque esta fábrica era un sistema que andaba en base a la piedra molida con agua. Por eso te digo que el 100% era la piedra y el 100% el agua, porque la piedra se molía en unos molinos especiales, ¿me entiendes? Con agua. La piedra molía en base a unas bochas de hierro. El molino tendría más o menos unos 10 o 12 metros de largo, por más o menos 2 metros de diámetro. ¿Entiendes? Y esos molinos molían la piedra, entraba la piedra y el agua a su vez. Y ese molino tenían 3 cámaras, que esos molinos trabajaban acá más o menos en esta parte de la fábrica, pero adentro, para el otro lado de la fábrica, no para el frente. ¿Me entiendes? Y ese fango, a su vez, por intermedio de bomba, una vez que estaba elaborado, venía a estos hilos de acá, ¿ves? Acá son silos estos. Sí. ¿Me entiendes? Había 6 hilos de estos, más uno al otro lado de la fábrica que tenía 22 metros de alto. Estos hilos tenían apenas 10 o 12 metros de alto, por más o menos unos 6 metros de diámetro, 6, 7 metros de diámetro. Y más o menos la altura, te digo, más o menos 10, 12 metros de alto. Ahí se preparaba el fango y una vez elaborado el fango, preparado, ¿me entiendes? Eso en base a lo que te daba la oficina química, te autorizaba a largarlo al fango o no hacia el horno. Claro, claro. El fango iba por intermedio de unas cañerías hasta más o menos esta parte de acá. En esta parte de acá había un sistema de filtros, ¿entendés? Ahí había un sistema de unas bombas al vacío que extraían el agua, la humedad del barro, ¿me entendés? Es decir, del barro líquido le sacaba el agua y cuando el barro ese, después te voy a explicar en el otro programa, vamos a explicar bien el sistema porque ya te digo, es muy largo. Es muy largo, sí. Es complicado. Ya de ahí ya caía el fango adentro del horno, con un sistema, ya te digo, yo lo voy a explicar en el otro programa porque ahora tenemos poco tiempo.
no le podemos robar mucho tiempo al nuestro director. Un tema realmente muy interesante. Sí, Es ¿qué muy más? Cuéntame un poquito más. Te digo que después de ahí ya el fango una vez elaborado, secado acá, porque Sí. le sacaba casi, digamos, un 80% del agua que Ajá. tenía el fango. Y ya caía un barro líquido, un barro más o menos espeso, adentro del horno. El horno era, toda esta Ajá. parte era la zona de los hornos. Toda esa parte. Ah, Dos hornos, ahí había dos hornos que tenían más o menos 67 metros de largo. Dos Dos hornos. hornos. Ajá. Esos hornos eran unos cilindros de hierro que tendrían, en parte tenían más o menos 3 metros de diámetro. Y hay una parte que se le llama la cámara de fuego, a donde se terminaba de cocinar el fango ese. Entonces el fango va corriendo porque el horno está en bajada, ¿me entiendes? Y a Sí. medida que va girando, el fango va corriendo y se va quemando. Al quemarse, se produce la piedra o el clinker que se llama. En el argot del cemento, de la fábrica de cemento, es el clinker, o sea, ya el fango elaborado. Muy ¿Entendés? bien, ¿eh? Ya en el próximo programa ya vamos a explicar un poquito más, porque ahora más o menos lo falta. Un pantallazo dimos. Tenemos acá, por ejemplo, el taller mecánico, Ajá. el taller eléctrico, teníamos ahí la herrería, la carpintería y bueno, todo lo que hacía la parte mecánica. Y de ahí después la embolsadora, que es esta. Pero Ajá. eso lo vamos a explicar en el otro programa. Así es, Por dona. ahora creo Tenemos un montón para hablar Sí, de la es muy fábrica difícil, Minetti, ¿eh? no es Bueno, fácil. una fábrica hermosa. Yo cuando sé pasar por allí me llama muchísimo la atención, ¿eh? La Muchísimo. verdad que nosotros que hemos trabajado ahí lo añoramos, Me imagino. Nos deja mucha nostalgia. Me imagino. Bueno, vamos a seguir con este tema, don Ambrosio. El ¿Cómo no? próximo programa vamos a tener... Vamos a tener más tiempo porque nuestro director nos lo roba mucho tiempo.